A lo largo de la historia hemos visto a luchadoras llegar a la WWE, desde los años 60 hasta la actualidad 2023. En un inicio la lucha libre comenzó como un show de entretenimiento donde luchadores aparecían y resolvían sus diferencias en el ring. Sin embargo, con el tiempo esta perspectiva fue cambiando y las mujeres se fueron involucrando en el negocio hasta el punto de que 2 main events de WrestleMania fueron femeninos. Y se destaca tanto aquellas que hicieron ese logro como aquellas que construyeron la división femenina, solidificando las bases y revolucionando este concepto. Y hoy entraremos justamente a ese debate y veremos a las 25 mejores luchadoras de la historia de WWE. Déjame aquí abajo en la caja de comentarios si te gusta este tipo de videos y no olvides suscribirte al canal para apoyar mi contenido. Y ahora sí, somos Wrestling y ¡comenzamos! Número 25. Michelle McCool. Una gran luchadora que cuando se habla de las mejores muchos se olvidan de ella. Para la época en la que llegó era de las mejores luchadoras en el ring. Una lástima que la WWE por el año 2006 al 2011 la división femenina no fuera lo mejor, y de lo que más salvó fue Michelle McCool. Michelle se convirtió en la primer campeona de divas de la historia, un título que lo logró conseguir en 2 ocasiones, al igual que el campeonato de mujeres, unificando ambos campeonatos en el año 2010. También participó en la primera lucha de mesas femenina en TLC de ese mismo año. Su retiro se dio en Extreme Rules del 2011 ante Layla con la estipulación de quien perdiera se iba de la compañía. Finalmente Michelle terminó perdiendo el combate dando fin a su paso como luchadora. Actualmente Michelle regresa de vez en cuando a los Royal Rumbles y aún a sus más de 40 años es de las mejores en el ring y todavía da de qué hablar. Número 24. Ronda Rousey. Desde un inicio hay que dejar claro que Ronda no es buena en el ring, y cuando habla pareciera que está leyendo un guión. No tiene nada de ritmo y son defectos que ella siempre ha tenido desde su debut en 2018 y son cosas que no ha podido mejorar. Sin embargo, ella ya venía con un nombre en UFC, también tiene uno de los mejores temas femeninos de la historia y la trataron como una leyenda desde el inicio. Debutó en Royal Rumble del 2018 dejando claras sus intenciones, y sin ella las mujeres nunca hubieran sido main event de WrestleMania, ni siquiera en las 2 noches, que es algo habitual actualmente. Y aunque no sea la mejor en el ring, nos ha dejado uno que otro combate decente como con Sasha Banks en Royal Rumble del 2019 y con Charlotte Flair en Backlash del 2022. Su contribución a la compañía no puede pasar desapercibido y merece estar en una lista de este tipo. Número 23. Natalya. La canadiense es una luchadora de tercera generación al ser hija de Jim Neidhart y sobrina de Bret Hart, llegando a formar en un punto de su carrera la Hart Dynasty. Además, Natalya es la luchadora que más años ha estado de manera continua en la compañía, teniendo una carrera en WWE de más de 15 años. Esta longeva carrera y su talento en el ring la ha llevado a tener un envidiable legado. Tuvo un reinado como campeona de divas, un reinado como campeona femenina de SmackDown y un reinado como campeona femenina en parejas con Tamina. Cuando se busca una luchadora que sirva para impulsar al nuevo talento y aparecer en los shows, Natalya siempre está como opción. Y no ha decepcionado en eso, ya que es una luchadora que ha mantenido su nivel a lo largo de los años, teniendo más de 1500 combates en su carrera. Claro, eso no quita que su buqueo en la mayor parte de su carrera fue pésimo. Si no fuera por las historias horribles en las que estuvo, estaría más arriba en este top. Número 22. Torrie Wilson. Recordemos que por 2002-2003 Torrie Wilson era la cara de la división femenina en la marca de SmackDown y fue clave para el crecimiento de la marca. Tuvo una de las rivalidades más importantes de ese tiempo con Stacy Keibler y Dawn Marie. Tuvo un personaje bastante interesante con un buen micrófono y hasta nos dejó buenas luchas en su paso por la compañía. Estuvo activa por bastante tiempo y fue importante en el crecimiento de la división femenina. Hoy en día su carrera es reconocida por la misma empresa al ser inducida al Hall of Fame clase 2019 y para mí no puede faltar en un top de este tipo. Número 21. Stacy Keibler. La recién añadida al Salón de la Fama del 2023 es una leyenda de la división femenina. Probablemente muchos se pregunten por qué o qué hizo para ganarse ese nombre, pero en sus tiempos no había relevancia en la división femenina, y como manager y modelo se ganó al público fácilmente, lo que trajo relevancia a la división. Sin ella nunca le hubieran dado la oportunidad a Trish y Alita de brillar, y aunque con Stacy se dieran luchas incluso en lodo y segmentos bastante bizarros, se pensó más en las luchadoras y no se le puede quitar ese mérito.
El wrestling no solo son las luchas, sino también la historia y el entretenimiento, y son cosas que Stacy Keibler traía a la mesa. Número 20. Bayley. Desde NXT, Bayley ya daba de qué hablar, sobre todo en su lucha con Sasha Banks en NXT. Fue una gran face en el roster principal. Sin embargo, como heel en sus inicios no se sentía para nada natural, más que hacerse odiar o algo daba incomodidad porque no se sentía que fuera ella misma. No fue hasta su regreso en SummerSlam del 2022 que funcionó como heel y regresó con su propia facción, Damage Control. Al final no tuvo mucho éxito del todo, pero nos dejó grandes combates con Bianca Belair, Becky Lynch y hasta una Wargames en su legado. Bayley fue la primera Grand Slam de la historia, obteniendo el campeonato femenino en parejas, el campeonato femenino de Raw y el campeonato femenino de SmackDown, siendo en este último donde logró un reinado de 380 días. Además ganó el Money in the Bank del 2019 canjeándolo exitosamente ante Charlotte Flair en ese mismo evento y fue la primera mujer en defender un campeonato femenino en Arabia. Tal vez no sea la mejor luchadora, pero es muy buena contando una historia en el ring y ha sabido mantenerse en la cima, ganándose un puesto en este top. Número 19. Alexa Bliss. Alexa se encuentra en esta lista ya que la considero de las mejores en el micrófono de la historia. También tenía un gran personaje por 2017-2018 que era una heel que sabía hacerse odiar y hasta tuvo una alianza bastante interesante con Mickie James. Y en el ring, aunque no sea la gran cosa, es bastante decente. Como personaje funcionó como heel, funcionó como face y funcionó como aliada de Bray Wyatt. Una excelente actriz que podría triunfar en Hollywood si quisiese. Una lástima que su lesión en 2018 la quitó de su mejor momento y nunca volvió a su mejor nivel. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque ya es una leyenda de la división femenina. Si no hubiera pasado su lesión, fácilmente podría haber llegado a un top 10 en mi opinión. Tenía todo el potencial de serlo. Número 18. Nikki Bella. La verdad que digan lo que digan de Nikki Bella, en mi opinión es una leyenda. Fue innovador que dos gemelas estuvieran en la división femenina y Nikki se adaptó muy bien a la lucha libre profesional. Sobre todo tenía buen personaje, un buen micrófono y un buen porte. Su entrada ha sido histórica y ha quedado en el corazón de todo fanático de WWE, además que dio buenas rivalidades luego de años desperdiciados con la división. Puede no ser la mejor luchando, pero impactó el negocio de tal forma que no puede quedar fuera del top. Número 17. Bianca Belair. Aunque en NXT no haya logrado mucho, al subir al roster principal ganó el Royal Rumble del 2021, estelarizó WrestleMania 37 y se convirtió en campeona femenina, y ha seguido en la zona estelar desde entonces. Aunque tiene que mejorar en cosas como en las promos, en el ring es excelente. Se ha ganado su apodo de EST ya que tiene la fuerza, la agilidad y el talento. Sin embargo, no es de ese tipo de luchadoras que tiene una buena lucha con cualquiera. Hace un gran trabajo con el apoyo de su rival, y eso lo estaremos viendo en este top y veremos luchadoras que sí tienen una buena lucha con cualquiera. Por este aspecto es que no se encuentra más arriba en el top porque en cuanto a logros lo ha hecho todo. Ahora que perdió el campeonato femenino de Raw, estoy seguro que se reinventará y seguro en unos meses o en unos años estará más arriba en la lista. Tiene todo el potencial de hacerlo. Número 16. Beth Phoenix. Beth es una de las luchadoras más dominantes que ha pasado por la WWE. En su época se llegó a comparar con Shayna por hacerle frente a hombres. Desgraciadamente, Beth llegó en una época en la que la división femenina estaba muerta. No fue capaz de llamar la atención, sobre todo por las compañeras que tenía a su lado. Actualmente es una luchadora ocasional y ha demostrado seguir con un buen nivel a sus más de 40 años. Una leyenda. No cabe dudas que si las circunstancias se hubieran dado estaría más arriba en este top. Número 15. Molly Holly. Una de las mejores luchadoras de su época. Funcionó tanto de heel como de face, destacando su rivalidad con Trish Stratus por 2002, siendo una de las heels más odiosas de la época, y en cada lucha demostraba lo talentosa que era en el ring. Siempre se entregó al 100% con la compañía, llegó a tener una lucha de campeonato contra Cabellera ante Victoria donde perdió el combate y le quitaron el cabello. Molly fue entrenada por el gran Dean Malenko, y además de ser luchadora sirvió como una entrenadora. Es muy infravalorado su trabajo en el ring, leyenda de leyendas. Número 14. Victoria. Hablamos de Molly Holly, pero no nos podemos olvidar de la gran Victoria.
Probablemente la mejor luchadora de la Ruthless Aggression era. Trajo a la WWE lo que es wrestling a la división femenina. Y además de eso era conocida por tener un físico espectacular. Tuvo varios personajes en su carrera, desde una heel dominante hasta uno bastante cómico. La verdad que una leyenda que en este tipo de tops no puede faltar. Número 13. Paige. Paige tuvo uno de los debuts más exitosos de la historia, siendo en su primer combate en el roster principal donde se convirtió en la campeona de divas. Recordemos que llegó en una época donde las Bellas y AJ Lee eran las caras de la división femenina. Y Paige fue clave para llevar a todas las luchadoras al siguiente nivel. Buena luchadora, buen personaje y querida por el público. Una de las luchadoras más influyentes de la historia que rompía cada arena cada vez que aparecía. Y por mucho tiempo los mismos fanáticos de WWE esperaban su regreso. Actualmente es luchadora de AEW y a pesar de no demostrar lo que se esperaba, en parte por ella y en parte por el buqueo, lo que hizo en WWE es merecedor de ser considerada como una de las más grandes de la historia. Número 12. Rhea Ripley. Esta es una luchadora de la que estoy seguro que entrará mínimo en un top 8 en un futuro. Tiene 26 años y ya fue campeona de NXT UK, ganadora de un Royal Rumble, campeona femenina tanto de Raw como de SmackDown, campeona de NXT. ¿Y qué decir de Rhea Ripley? Excelente luchadora, excelente físico, es de las luchadoras con más credibilidad en el roster. Y si se preguntan por qué está en el número 12 es por dos cosas. Una es su personaje, que tiene mucho potencial de mejora, y otra es su micrófono, que la verdad no es de sus puntos fuertes, pero son cosas que yo sé que Rhea va a mejorar. Ahora que se está metiendo más en la división femenina, estoy seguro que creará su nombre y se convertirá en una de las caras de la división femenina. Ya dio lo que para mí fue la mejor lucha femenina de la historia contra Charlotte Flair en WrestleMania 39. Y aún tiene mucho que demostrar y en poco tiempo irá aumentando de puestos en este tipo de tops. Número 11. Sasha Banks. A través de los años, Sasha ha demostrado el calibre de superestrella que tiene. Llegó a la WWE en una etapa donde la división femenina se encontraba en crecimiento, y con Sasha esto se estableció todavía más, convirtiéndose en una estrella del wrestling femenino. Creó su propio personaje de jefa, el cual le quedaba bastante bien, sobre todo de heel ya que se vincula mucho con su personalidad. Está en la discusión sobre ser la mejor luchadora en el ring de la historia de WWE. A diferencia de Bianca Belair, Sasha puede dar una buena lucha con cualquiera, hasta con un muñeco si quisiese. Y ahora que está teniendo un paso por Japón, no cabe dudas que mejorará aún más su estilo en el ring de lo que ya sabe y tendrá más conocimiento y mayor dinamismo, donde en un regreso a WWE con su versión renovada sería bastante bueno de ver, sin duda es una de las más grandes de todos los tiempos. Número 10. Stephanie McMahon. Aquí en el puesto 10 voy a hacer un breve apartado. A pesar de no ser como tal una luchadora, por años apareció en segmentos ya sea con su padre Vince o con su esposo Triple H. Está claro que nos dio de las mejores historias que ha habido en la división femenina, como su rivalidad con Trish Stratus, su paso como manager en SmackDown e incluso una lucha con su padre. Una mujer clave en la división femenina que sin ella el crecimiento no hubiera sido el mismo, ganándose su puesto en este top. Número 9. Mickie James. Mickie comenzó su carrera en la WWE en octubre del 2005 como una fan obsesionada de Trish Stratus, un personaje bastante cómico, pero conforme fue apareciendo en combates todos comenzaron a entender que tenía un gran talento luchístico. Esto le llevó a ganar el campeonato femenino de la WWE en 6 ocasiones, y a pesar de que tuvo un paso lamentable en su regreso a la compañía en 2016, se arregló todo para el 2022 donde apareció como una verdadera estrella y con su personaje de Impact en el Royal Rumble del 2022. Una leyenda viviente de la división femenina. Número 8. Asuka. La Emperatriz del Mañana fue la única luchadora en la historia de WWE que mantuvo un invicto, tanto en NXT como en el roster principal. Ganó el primer Royal Rumble de la historia de la división femenina y derrocó a las campeonas más longevas de la última era, tanto a Becky Lynch en 2020 como a Bianca Belair en Night of Champions del 2023. Y todo esto es totalmente merecido. Asuka probablemente sea la mejor luchadora que ha pasado por la compañía. Le sacaba una buena lucha cualquiera y es bastante natural en el ring. Es una de esas luchadoras que hace ver el wrestling real, experta en llaveo, y aunque no sepa el idioma a la perfección a su manera, da mejores promos que muchas en esta lista. Asuka tiene mucho carisma y más allá de sus logros demostró ser una de las mejores luchadoras de todo el roster desde su llegada. Una leyenda.
Número 7. AJ Lee. A pesar de que la división femenina de WWE tuviera un auge en la Ruthless Aggression, para la era PG hubo una caída sumamente notable, y en este momento es que AJ Lee apareció en la WWE, y con segmentos bipolares con distintos luchadores se ganó el cariño del público, y esto obligó a la compañía a poner combates femeninos. AJ Lee fue la causante de que la división femenina volviera a crecer, siendo una de las mejores luchadoras en la historia de WWE por la importancia y las buenas luchas que tuvo en la compañía. Es una luchadora única en su clase y en verdad es una lástima que se retirara a una temprana edad y no haber estado en la época donde el wrestling femenino comenzó a crecer. Número 6. Alundra Blaze. Alundra llegó a la WWE en el año 1993 con años de experiencia en la AWA y en Japón, y era una época donde las luchadoras empezaron a aparecer más en televisión, sobre todo porque Raw acababa de ser creado. Ella reinstaló el campeonato femenino, un título que había estado vacante desde 1990, y más allá de lo mucho que hizo por la división femenina dentro de la empresa, también fue relevante lo que hizo afuera. Llegó a WCW Monday Nitro como campeona y tiró el campeonato femenino de la WWF a la basura, literalmente, y obviamente hizo que la WWE le diera más mérito a la división femenina con la competencia. Muchas de las luchadoras de la Ruthless Aggression fueron entrenadas por Alundra Blaze, entre ellas Torrie Wilson, Stacy Keibler y Molly Holly. A su manera, Alundra Blaze hizo relevante la división femenina en Estados Unidos, ganándose un puesto en este top, y hoy en día su carrera es reconocida merecidamente por WWE al ser inducida al Hall of Fame clase 2015. Número 5. Shayna. La división femenina en WWE comenzó con Shayna, y no solo eso, sino que llegó a pelear con hombres, se convirtió en la primer y única campeona intercontinental de la historia, además de participar en el Royal Rumble match masculino de 1999 eliminando a Mark Henry de la batalla real. Cada vez que aparecía se sentía la presencia de una verdadera luchadora, y a pesar de tener una carrera corta, con poco hizo mucho, siendo una de las mejores luchadoras de la historia. Número 4. Becky Lynch. Es increíble cómo Becky pasó de ser una buena luchadora a ser una mega estrella. Su paso como el hombre tuvo al público como ninguna luchadora lo ha hecho, y lo que ha subido a Becky Lynch hasta este puesto es su rendimiento desde su regreso en 2021 como Big Time Bex, porque se fijó más en las luchas y demostró ser una tremenda luchadora. Es de esas que logra tener un buen combate con cualquiera. En parte que su lucha con Trish Stratus haya sido tan buena en Night of Champions es gracias a Becky Lynch. La mejor lucha de Doudrop es con Becky Lynch. La mejor lucha de Bianca Belair es con Becky Lynch, y no se puede negar eso. Es verdad que le hace falta mejorar en el micrófono y no creerse la The Rock femenina. Tiene que encontrar su propio estilo, pero no quita que a día de hoy ya es una de las mejores luchadoras de la historia de WWE. Número 3. Lita. Cuando vemos una lucha de Lita vemos lo grande que en verdad es, desde su entrada con todo el público encendido hasta con sus luchas y su increíble moonsault. Y todo empezó en una era donde las mujeres en WWE no eran reconocidas como luchadoras. Su carisma era indudable y se logró ganar al público. Y con la entrada de luchadoras como Victoria, Molly Holly, Jazz y la misma Trish Stratus, logró demostrar que su verdadero talento. Recordemos que Lita aprendió lucha libre en México y trajo un estilo novedoso para la WWE. Durante su carrera fue 4 veces campeona femenina, de las cuales en 2 oportunidades fue el main event de Raw, algo que para la época fue histórico. Además que fue inducida al Hall of Fame clase 2014, una luchadora revolucionaria que no podía faltar en el top. Número 2. Charlotte Flair. Mucho se critica de Charlotte Flair y de todos los títulos que ha ganado en tan poco tiempo, pero la realidad es que los tiene bien ganados. Es de las mejores luchadoras de la historia, si no es que la mejor. Más allá de su desempeño en el ring, Charlotte fue la razón por la que dejaron de existir las divas y se convirtieron en luchadoras. La amen o la odien, hay que aceptar que Charlotte es una atleta con grandes cualidades en el ring, y si no hubiera una Charlotte, probablemente la división femenina no sería como la conocemos hoy en día. En mis libros, Charlotte Flair es la mejor en el ring en la historia de la división femenina, y participó en el mejor combate femenino que he visto en WWE con Rhea Ripley en WrestleMania 39, una luchadora que no se achica en momentos importantes y no puede faltar en una lista de este tipo, donde debatiblemente podría ser la mejor de la historia. Número 1. Trish Stratus. En mis libros, Trish Stratus es la mejor luchadora de la historia en WWE. Sobre todo es importante considerar la época en la que estuvo Trish.
Luego de la salida de Shayna, la división femenina estaba en declive, y más que luchas lo que hacían era aparecer en segmentos bizarros. Y aunque se haya empezado Trish, se superó y se ganó el cariño de todos. Logró llegar a un gran nivel en el ring, fue la cara de la división femenina de ese entonces y nos dejó probablemente con las mejores historias en WWE en cuanto a las mujeres. Y también en la división masculina, con historias que llegaron a WrestleMania como con Vince McMahon en 2001 y con Christian y Chris Jericho en 2004. Trish fue 7 veces campeona femenina, la mejor luchadora de los años 2002, 2003, 2005 y 2006 y Hall of Fame clase 2013. En la actualidad siempre que regresa nos deleita con buenas promos y excelentes luchas. Sobre todo ahora en su paso como heel demuestra lo buena que es, que para mí es el papel que le queda a la perfección, sin duda su mejor faceta en WWE, y para Somos Wrestling, la mejor luchadora de la historia de WWE. Este fue mi top 25 de mejores luchadoras de la historia en WWE. Deja aquí abajo en la caja de comentarios quiénes son para ti las mejores luchadoras de la historia y qué cambios harías. Y sobre todo suscríbete al canal y deja un fuerte like para apoyar mi contenido. Y no olviden que somos Wrestling. ¡Chao!